Antes que nada vamos a presentarnos brevemente. Este webinar lo vamos a dar con el doctor Jorge Martínez. En mi caso, yo soy el jefe de la sección de investigación e innovación en cuidados críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Soy investigador externo de la Mayo Clinic en la sede de Jacksonville, en Florida. Soy investigador del CONICET y, además de dirigir la Diplomatura de Investigación Clínica en la Universidad de Buenos Aires, soy asesor metodológico de los doctorandos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La charla de hoy la voy a estar dando en conjunto con el doctor Jorge Carlos Martínez, quien es hepatólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, es especialista en medicina interna y hepatología, y actualmente es también becario doctoral del CONICET, trabajando en nuestra sección de investigación. Perdón, voy a cerrar acá, así de mejor. Hoy vamos a, primero que nada, entender generalidades del funcionamiento de los Large Language Models en un poco de características generales para que podamos saber un poco sus fortalezas y sus limitaciones para el uso que le vamos a dar en investigación clínica. Luego vamos a hablar de cómo hacer búsqueda bibliográfica de estos modelos, con estos modelos. Luego de la generación de bases de datos, vamos a hablar específicamente de REDCap. Se puede usar después para otras plataformas, pero hoy vamos a centrarnos un poquito en REDCap. Y finalmente vamos a hablar de cómo transformar variables de texto libre o bases de datos que tengan texto libre a variables categóricas. Y finalmente el doctor Jorge va a explicarnos un poco de qué son las agentes de inteligencia artificial y cómo se pueden usar para la investigación clínica, algo que es realmente muy, muy interesante. En primer lugar, algo breve sobre la generalidad de los LLM, ¿bien? Estos son modelos de inteligencia artificial que van a estar entrenados con volúmenes muy grandes de texto, que esto se hizo para que puedan aprender los patrones del lenguaje y de esta manera tanto comprender el texto humano que se les da, como así también ser capaces de generar texto con similares características al texto humano. Pero lo importante de esto, especialmente para nosotros que nos dedicamos a investigación en áreas de salud, tenemos que entender que estos funcionan como modelos predictivos al final del día. Modelos predictivos que tienen tres componentes clave. En primer lugar, un input, que es el texto o la pregunta que le vamos a dar al modelo, que le vamos a llamar también prompt. En segundo lugar, una base de entrenamiento, que esto es la base de datos con las cuales el modelo fue generado, es decir, la base de datos a través de la cual el modelo aprendió los patrones del lenguaje, que puede incluir tanto libros, artículos, como también texto libre que puede haber estado en las páginas web. Y finalmente, el output, que va a ser la respuesta que va a generar o darnos el modelo. Bien. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que la calidad de la respuesta depende absolutamente de qué tan amplia y representativa sea tanto la base de entrenamiento, como también de qué tan claro y preciso hayan sido las instrucciones o el prompt que nosotros le dimos al modelo. Entonces, ¿por qué decimos que esto funciona por detrás como un modelo predictivo? Esto, para que vean, es el score de Apache. Es el modelo de Apache que, en mi caso, yo, como les dije, soy médico de terapia intensiva y lo usamos muchísimo. Es un modelo que sirve para predecir la probabilidad de muerte que tenga el paciente, generado el Apache 2 en el 73. Es decir, un modelo muy viejo. Bien. Fíjense cómo esto funciona y entendámoslo como un modelo, vamos a decirle, mononeural. En este modelo mononeural nosotros tenemos distintas dendritas y cada dendrita es una variable del score de Apache. Fíjense cómo funciona este modelo. Básicamente mide variables fisiológicas del paciente, del laboratorio, y te calcula la probabilidad de muerte que tenga el paciente. En este caso, supongamos que nos entra un paciente a la terapia intensiva y dentro de las primeras 24 horas de estar en terapia intensiva, tiene todos los parámetros y laboratorios normales, es un paciente joven que lo único que tiene es 38,7 de temperatura. En ese caso, vemos que lo único que tenemos alterado es la temperatura, suma un punto, vamos a nuestra dendrita de temperatura, tenemos un punto acá, y el resto de las dendritas, que es la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, está en cero. Bien, es decir, no es que no tenga información, sino que el parámetro está normal. Después de recibir la información en cada una de estas dendritas, el modelo va al núcleo y en el núcleo es el cálculo de la probabilidad de muerte que tiene el paciente. Bien, este paciente tiene un solo parámetro alterado, solo un punto se le suma y la base de datos de la cual aprendió este modelo, que es una base de pacientes americanos entre el 60, que se internaron entre el 60 y el 70, calcula que si el paciente tiene un solo punto, tiene una probabilidad de muerte de 1,4%.
Bien, entonces, mi modelo mononeural, como el Apache, a través del análisis de la información que entra por cada una de sus dendritas, le calcula que el paciente tiene una probabilidad de morirse, un output de 1,4%. Bien, ahora bien, cuando hablamos de los LLM, si bien trabajamos con modelos predictivos, tenemos que tener en cuenta de que la complejidad aumenta muchísimo. Ya no estamos hablando de modelos mononeurales, sino que estamos hablando de múltiples capas de neuronas que además tienen sistemas recurrentes. Bien, el nombre técnico de esto se llaman transformer, que son modelos extremadamente más complejos que lo que les acabo de mostrar y que inclusive hacen que para un ser humano sea muchas veces imposible de poder calcular o de poder entender por qué le devolvió la probabilidad que le devolvió. Entendimos que acá la probabilidad es de muerte de 1,4%, y en este caso los LLM también tienen, fíjense, los mismos componentes que el Apache. En primer lugar, un input, que dijimos que era el prompt, y que como vimos en el Apache, eran los signos vitales del paciente, es decir, un punto para la temperatura y 0 para el resto. Después vamos a tener, sí, una base de datos que generó el modelo, que en el Apache vimos que eran los pacientes críticos internados en la terapia intensiva del 60 al 70, pero en estos modelos es todo el texto que hay en Internet, ¿bien? Hay algunos modelos que sí tienen bases de datos para generarlos, más limitadas, que es una de las cosas que más provecho después le vamos a sacar, pero en líneas generales tienen que saber de que ambos modelos, tanto el Apache como estos modelos, vienen de bases de datos, o se entrenaron, mejor dicho, con bases de datos. Y finalmente el tercer componente, que es el output, que como vimos, el output en el Apache era una probabilidad, la probabilidad de muerte. El output en los LLM también es una probabilidad, pero en este caso no es probabilidad de muerte, sino que en este caso lo que va a calcular es la probabilidad de que la primera letra de mi respuesta empiece con A, la probabilidad de que la primera letra de mi respuesta empiece con B, y así sucesivamente, para terminar seleccionando la letra o el número que tenga más probabilidades de ser el que nosotros estamos esperando en base al prompt que le dimos. Bien, entonces vean, como en ambos casos tenemos un input, tenemos una base de datos que genera el modelo y tenemos un output que siempre vamos a estar trabajando con probabilidades. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos finalmente es texto, ¿sí? Pero no implica que detrás no haya un cálculo matemático para ver y calcular cuál es la palabra que tiene más probabilidades de ser la que nosotros estamos esperando en base al input que le dimos. Sí, perdón, les digo, todas las preguntas que tengan, si quieren vayan anotándoselas, porque después cuando finalicemos la charla vamos a hacer un periodo abierto para poder escuchar las dudas o consultas que nos quieran ir haciendo. Ahora vamos a ir ya un poco más a las aplicaciones clínicas. Primero vamos a arrancar por cuáles fueron las primeras conclusiones o lo que primero empezaron a pensar los investigadores que podía servir. En este caso, ChatGPT, que fue el primero de estos grandes LLM que se hizo público, bien, este modelo salió en noviembre del 22 y fíjense que ya en febrero del 23 se publica en Critical Care, una de las revistas más importantes de investigación en cuidados críticos, una carta al editor en la cual Michel Salvin, que es un investigador bastante reconocido, es un buen investigador, exploró qué tan bien ChatGPT le podía resumir un paper que se había publicado hace apenas unos meses en New England. Bien, entonces, fíjense, este es el prompt que le dice, le pide si le puede hacer un resumen del background, de la metodología y los principales resultados y conclusiones de este paper que se acaba de publicar en New England. Bien, y ChatGPT, en su primera versión, le hizo una respuesta excelente. Una respuesta de muy buena calidad que hizo de que el doctor Salvagno, en su carta al editor, diga de que ChatGPT ya era capaz de ayudar a los investigadores médicos y científicos para la escritura de artículos, resumen de la literatura, inclusive dice para generar un full draft of the paper, es decir, el manuscrito completo de un paper. Es decir, le encontró gigantescas utilidades. Ahora bien, lo interesante de esta primera carta al editor es que toda la información que había escrito ChatGPT era absolutamente inventada. Porque en este momento, en el momento en que Michel Salvin hace esta pregunta, escribe este prompt, ChatGPT no tenía en su base de datos el paper que se había publicado unos meses antes. Porque la base de información se había generado hasta el 2021. Entonces, había del 2021 al 22 no tenía nada de información. Y ese paper que se había publicado hace unos meses no lo tenía. Entonces, ¿qué hizo ChatGPT? Se lo inventó. Le inventó toda la respuesta.
se inventó todos los números, bien, pero lo escribió de manera tan coherente y concisa que Salvagno no se dio cuenta de chequear los números y eran todos números falsos, ¿sí? Entonces, se empezó a generar una catarata de cartas respondiendo a esta publicación, donde finalmente terminaron diciendo de que ChatGPT estaba bajo los efectos de LSD por las grandes alucinaciones que tenía. Esta cadena de cartas termina con una de Michel Salvagno, justamente, diciendo de que sí, que estaba de acuerdo, de que se había confundido, de que la información que había quedado ChatGPT era totalmente falsa. Sin embargo, comenta algo muy interesante. Dice que lo que probablemente pase es que hubo un pico inicial de altísimo interés con el uso de estas herramientas, ¿bien? Para luego caer en un gran desinterés por la gran decepción que generó en base a las expectativas que se tenían. Porque empezaron a ver de que era todo, inventaba citas, de que era una pérdida de tiempo y que la realidad no tenía utilidad. Sin embargo, lo que decía Salvagno es que era cuestión de tiempo que empecemos a agarrarle confianza, empecemos a practicar y que estas herramientas mejoren para que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta adicional que ayude a la generación de conocimiento nuevo. Y hoy justamente lo que le queremos decir es que no solamente que estamos en esta parte, sino que como vamos a ir viendo en el curso de la charla, para los que nos interesa hacer investigación clínica, estas herramientas ya pasan a ser fundamentales, ¿sí? Empecemos con el primer gran uso que nosotros le damos. Búsqueda de bibliografía. Vimos recién un ejemplo clarísimo de cómo los LLM alucinan e inventan cosas. Este término, alucinaciones de la inteligencia artificial, se lo tienen que aprender y quedar grabado porque es un concepto muy importante y que se replica muchísimo, ¿sí? La gente, estos modelos pueden inventar, ¿por qué? No porque sean malos, sino porque la respuesta que nos van a dar va a ser la respuesta que ellos consideran es la que nosotros estamos esperando. No nos responden con la realidad. Nosotros tenemos que ser claros y pedirle específicamente que nos respondan con la realidad. Bien. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos, ¿sí? Vamos a ir, en primer lugar, a hacerle una pregunta de investigación para que nos haga una búsqueda convencional de bibliografía, ¿sí? Martín, avísame, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve Bien, perfecto. perfecto. Fijémonos en esta pregunta de investigación. En este caso, nosotros estamos haciendo ahora justamente un ensayo clínico en el cual estamos evaluando el uso de ketamina en la terapia intensiva para reducir la incidencia de la depresión post-suicidio. Entonces yo acá le pedí que me haga rápidamente, me dice, necesito que me hagas una introducción para un estudio clínico en el cual estamos evaluando el uso de ketamina durante la hospitalización en UCI, UCI para lo que es unidad de cuidados intensivos, bien, es la terapia intensiva de adultos, para el tratamiento de la depresión posterior al alta. Necesito que me pongas las referencias con el PEM-ID. El PEM-ID es el número, el DID que identifica todos los papers en PubMed, la base de datos una de las más importantes del mundo de investigación clínica. En el texto, y que uses muchas referencias. Entonces, fíjese, este es el primer prompt. Y fíjese que lo que me empezó a escribir es bastante lindo y conciso, ¿sí? Dice, la supervivencia de los pacientes críticos mejoró mucho. Sin embargo, esto puso en evidencia un creciente número de secuelas a largo plazo conocido como el síndrome post-cuidados intensivos, o PICS. Dentro de retrospecto, trastorno de salud mental, etc. Básicamente está bastante bien, me pone números, porcentajes, yo digo, bien, perfecto. Pero a ver qué tal estas referencias que está usando para crear este texto científico. Entonces, fijémonos qué es lo que pasa cuando yo busco, estas referencias en PubMed. Recuerden, esto es PubMed, ¿sí? El número de PEM-ID es este número de identificador de los papers. Todo paper en PubMed tiene su PEM-ID y se puede buscar tanto en el buscador como acá arriba. Este es el PEM-ID que lo identifica en la página. Por eso simplemente lo escribo acá. Fíjense esta hermosa referencia, me dice, estudios observacionales han mostrado entre el 25 y el 40% de los sobrevivientes a UCI presentan síntomas depresivos persistentes después del alta. Y me pone esta referencia, 6661. 6661. Interleuquina 7 en la injuria hepática. ¿Un problema inflamatorio? Veamos la segunda referencia que me pone. Atrapamiento nervioso, síndrome del atrapamiento nervioso en atletas. Bien, o sea, esto es falso. Esta información o es falsa
o la está sacando de cualquier lugar que no sea de acá. ¿Entiende esto? Acá está alucinando y está cometiendo errores en la referencia que me está dando. Entonces, esta información, por supuesto que no la puede usar. Yo no sé de dónde está sacando estos datos. Lo puede estar sacando de una página web que no tenga ninguna validez científica. Bien. Entonces, fíjense que este es un mal prompt para hacer una búsqueda bibliográfica. Vamos a ver ahora una de las herramientas muy importantes que quiero que se lleven hoy, que es el término de investigación en profundidad. Cuando yo les dije recién de que el prompt tiene distintos componentes, le dije que el prompt, no, perdón, estos modelos van a tener primero el prompt, que es la variable o la calidad que yo le doy a mi modelo, la calidad de pregunta, quiero decir, que yo le hago a mi modelo, es fundamental, porque si yo uso el Apache, por ejemplo, y le quiero cargar la temperatura, pero le mido la temperatura rápido al paciente, quizás la temperatura axilar, y es un paciente que por el estado clínico que está, la temperatura axilar no tiene mucha validez, bien, no es una temperatura central, y mido una temperatura que está dentro de márgenes normales, cuando en realidad el paciente también tiene una temperatura de 39 grados. Si yo le cargo eso a mi modelo de Apache, me va a decir que el paciente tiene 0% de probabilidades de muerte. Pero eso no es porque el modelo esté mal, no es porque esté funcionando mal el modelo predictivo de Apache, es porque la información que yo le estoy dando al modelo está errónea. Bien, entonces, la calidad de la respuesta depende absolutamente de la calidad del prompt que yo le dé al modelo. Hay un término muy importante cuando usamos estos, que es investigación en profundidad. Cuando yo le pido al modelo que haga una investigación en profundidad, fíjese que ya cambia y acá lo primero que me dice es que el modelo pensó. En el prompt anterior no había pensado directamente, me escupió lo primero que pensó que yo necesitaba. Y acá yo, en cambio, fíjense, el prompt en líneas generales es similar, estoy haciendo introducción para un estudio clínico, etc. Pero fíjense que yo acá le pongo, en primer lugar, que haga una investigación en profundidad. Y fíjense que acá me dice, tengo una introducción en formato académico con el tema ahí dentro del texto, referencias clave, y está pensado por un protocolo de ensayos clínicos fase 2. Bien, entonces, veamos ahora qué es lo que pasa. Empieza la supervivencia por la enfermedad crítica, en líneas generales es un poco similar, acá habla del PICS, que es este síndrome post-terapia intensiva, que es justamente lo que estamos tratando de evitar. Y fíjense que me pone de vuelta los PMID. Vamos a chequearlos. Fíjense ahora la diferencia. Acá me visita un paper de Critical Care, viene una revisión, que es Improving Long-Term Outcomes After Discharge from Intensive Care Unit, Report from Stakeholders. Fíjense que en este caso ya sí me está hablando de un paper en el cual se está analizando justamente el PICS. Bien, vamos a ver el segundo. Post-Intensive Care Syndrome, Recent Updates. ¿Ven que en este caso ya cambia totalmente la calidad del texto que está generando? No solo esto, sino que todas las referencias bibliográficas que fue generando, inclusive ven que ya la referencia me la pone directamente al final del párrafo para que yo las pueda chequear. Son todas referencias correctas. ¿Ven? Y esto, de vuelta, no es que el modelo haya cambiado, es exactamente el mismo. Lo que yo estoy cambiando es el prompt. Bien, el término esta investigación en profundidad realmente mejora mucho la performance porque hace justamente una investigación en profundidad. Si ustedes quieren corregir la gramática de un email que están traduciendo en inglés, no hace falta que investiguen en profundidad. Ahí sí pueden usar la respuesta rápida. Ahora bien, ya cuando pasamos a necesitar documentos mucho, hacer una revisión clínica, hacer una revisión de qué es lo último publicado sobre una temática, ya tenemos que ir a investigación en profundidad o al modelo más avanzado para hacer búsqueda, que es cuando nosotros pasamos a usar la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada ya es diferente, ¿sí? La búsqueda avanzada es para ver, creo que la versión gratuita te permite usarla al menos una vez, pero no más que eso y después se consume porque ya consume muchísimos tokens. Token es la unidad de gasto que tienen estos LLM y que se tiene que familiarizar porque implica que tanto lo van a poder usar. Bien. Para seleccionar investigación avanzada no hay mucha ciencia, tienen que venirse acá al más y vienen a investigación avanzada. ¿Sí? Pero fíjense que una característica importante de la investigación avanzada es, en primer lugar, que consume muchos tokens, pero lo segundo y más importante, fíjense el tiempo que le llevó al modelo. La primera respuesta que yo les mostré
la escopió rápido. Apenas lo terminó de escribir, enter, y me la respondió. La segunda pregunta, vieron que respondió que tardó unos 30 y pico a 40 segundos. Fíjense esto. Esta respuesta tardó 51 minutos. Bien, casi una hora tardó en hacerla. Pero fíjense que ya lleva muchísimo tiempo. No solamente que lleva muchísimo tiempo, sino que analizó 630 papers, me terminó seleccionando 39 citas. Bien, ahora vamos a ver cómo hizo la estructura. Pero lo que es extremadamente importante es que tarda mucho, bien, y consume muchos tokens. Al consumir muchos tokens, eso implica de que no lo van a poder usar muchas veces. Por día, 1, 2 o 3 veces se te consume y tenés que esperar hasta el otro día. Bien. Entonces, esto es algo que a diferencia de los prompts anteriores, que yo quizá lo escribí más rápido o sin mucha estructura, no lo podemos hacer en estos modelos. ¿Y por qué no lo podemos hacer en estos modelos? Porque les lleva muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, para que estos modelos funcionen correctamente y sacarle el máximo provecho, fíjense que yo lo que hago es no le pido que haga la búsqueda, sino que lo primero que le pido es que me haga el prompt. Bien, es decir, fíjense cómo lo que yo estoy haciendo es, yo ya sé de que la calidad de la pregunta que yo le hago es esencial. Entonces lo que quiero es que el modelo me haga una pregunta de excelente calidad. Entonces, fíjense, yo acá le pido, necesito que me hagas un prompt para correr una investigación avanzada. Estoy haciendo la introducción de un estudio clínico sobre el efecto que puede tener la administración de ketamina sobre anestésica en paciente internado en el UCI para reducir la depresión posterior a la terapia intensiva. Necesito que me des el mejor prompt posible para hacer la búsqueda bibliográfica, etc. Fíjense que acá lo que me devuelven, ¿ven esto? Me devolvió el prompt. Bien. Esto es importante y de vuelta lo remarco. Cuando vayan a hacer investigación avanzada, no se larguen a escribir ustedes el prompt, porque van a perder muchísimo tiempo y puede ser que después no sea lo que necesiten. Entonces, fíjense, comparen este prompt que yo hice o mis prompts anteriores con esto. Fíjense que acá describe bien en detalle qué es lo que yo necesito, bien depresión, ansiedad, prevalencia. Me describe los términos MESH para hacer una búsqueda estructurada, inclusive en PubMed, bien, cómo quiere la estructuración de la respuesta, título, PMID, etcétera, que me lo haga en tablas para poder analizarlo más fácil, etcétera. Por supuesto, yo después tengo que leer esto, el prompt generado, para ver si hay alguna cosa que quiero cambiar o modificar, pero en este caso lo copié, lo pegué y ahí sí hice una búsqueda en profundidad. Fíjense de vuelta, tardó 51 minutos, pero lo que quiero que vean es cómo es la calidad ya de este análisis bibliográfico que hizo. Me pone estrategia de búsqueda bibliográfica, inclusive de vuelta ven que usó términos MESH, es decir, hizo una búsqueda ya estructurada en PubMed, me pone los términos MESH que seleccionó, etcétera, la fecha de la búsqueda, para los que no lo saben, cuando uno hace una búsqueda estructurada, es muy importante marcar en qué fecha se hizo, porque lo que tiene la búsqueda estructurada es que tanto lo haga yo como lo haga Jorge o lo hagan ustedes, les tiene que dar exactamente el mismo número de papers, ¿bien? Ahora bien, si yo la corro hoy y Jorge la corre mañana y justo hoy se publicó un paper sobre el tema, Jorge le va a dar distinto. Es por eso que cuando hablamos de búsquedas estructuradas importa mucho la fecha para que sea replicable por los evaluadores. Entonces, fíjense esto. Me devuelve ya tablas de evidencia con los papers más importantes publicados hasta el momento, cada uno de ellos con sus referencias, bien, y todos estos números de referencias son los correctos. Y no solo eso, sino que además me fue poniendo, lo que es para mí muy importante, la ketamina como antidepresivo rápido y ansiolítico, es decir, fue poniendo todos los papers más importantes para las distintas problemáticas que yo quiero abordar en el estudio, sino que también, además, nos agregó esto, estudios registrados o en curso cercanos a la hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, cuando uno hace un ensayo clínico, es muy importante que sepa si no se está haciendo exactamente el mismo ensayo clínico en otro lado. Bien, entonces, como un ensayo clínico no está todavía publicado, si está en curso, siempre en el ensayo clínico lo que se tiene que publicar es el protocolo del estudio. Y se publican en base de datos públicas. Bien, en este caso, Clinical Trials es la más importante. Entonces, fíjense cómo me puso las referencias de todos los papers que están actualmente en curso, que son parecidos al mío, ¿sí? Y justamente este, bueno, lo había buscado, pero se lo muestro para que vean que es así, es el estudio que estamos desarrollando en conjunto con el doctor Devan Sangal. Bien, es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense cómo directamente me buscó todos los papers asociados al proyecto que nosotros estamos queriendo llevar adelante.
vean cómo la búsqueda bibliográfica es excelente, ¿bien? Ahora bien, si ustedes me dicen, ¿y esto compara o es lo mismo que una búsqueda estructurada? Y no, la búsqueda estructurada ustedes por supuesto la pueden hacer. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo hacer una búsqueda estructurada con todos los términos mesh. A veces pueden salir 200 o 150 artículos y el tiempo que lleva descartar qué artículos son innecesarios es mucho. Entonces a nosotros lo que nos sirve esto es como una herramienta para rápidamente poder ir a explorar todos los papers más importantes en la temática que vamos a querer investigar. En nuestro caso nos sirve mucho para hacer algo que llamamos análisis de factibilidad e impacto, que es básicamente antes de arrancar un proyecto de investigación, investigamos esa temática si es lo suficientemente novedosa e interesante para la comunidad científica y nos sirve también para calcular de antemano a qué journal vamos a apuntar con el proyecto de investigación que estamos desarrollando. Entonces, bueno, la verdad es que en este caso ya ven que la calidad de la respuesta es muchísimo más alta, ven que les pone ya acá todas las referencias, ven el mismo texto, y son referencias de PubMed o de la SCCM, es la Sociedad Americana de Critical Care, es decir, referencias con amplia fundamentación bibliográfica. Bien. Así que bueno, estas son un poco las características generales de cómo se puede hacer búsquedas bibliográficas con estos modelos. Vamos a pasar ahora rápidamente a otro de los puntos más interesantes, que es, ok, ¿cómo podemos nosotros generar una base de datos utilizando estas herramientas? Puede ser que alguno no la conozca, pero bueno, existen varias plataformas para cargar datos dentro de un estudio clínico. No importa si es un ensayo clínico, retrospectivo, lo que sea. REDCap es una de las plataformas más utilizadas por los investigadores, una plataforma gratuita que permite hacer estas CRF, que son estas plantillas para cargar datos clínicos del paciente de manera segura y es bastante utilizada. Hoy vamos a centrarnos un poquito en REDCap porque justamente es la más usada, ¿sí? Y lo que le queremos mostrar es un poco cómo funciona, cómo podemos hacer rápidamente a través de un protocolo, un estudio, una base que puede ser muy compleja para cargarla en REDCap. Entonces, para hacer esto, vamos a cambiar la herramienta, ¿sí? Y no vamos a usar ChatGPT, sino que vamos a usar Cloud. Cloud es otro modelo, es un modelo generado por Anthropic, ChatGPT es generado por OpenAI, son dos compañías diferentes, sin embargo, bueno, los fundadores de Anthropic eran ex empleados del equipo de OpenAI, que consiguió hacer una herramienta que es, a grandes rasgos, es superadora a ChatGPT. Si ustedes me preguntan hoy cuál es la herramienta que nosotros más usamos en nuestro equipo, es Cloud, ¿bien? ¿Para qué usamos ChatGPT? Realmente para la búsqueda bibliográfica sigue siendo superador ChatGPT, especialmente la búsqueda avanzada, la realidad es que es excelente, tarda mucho, pero si se hace bien el PROM es excelente, ¿bien? Y Cloud no lo supera en eso. Ahora, para el resto de las cosas, Cloud es mejor. Para revisar documentos, para hacer documentos, es francamente mejor, y este es uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos primero a ir a REDCap. En REDCap nosotros tenemos, estos son diferentes proyectos, vamos a ir justamente al ensayo clínico que ahora estábamos desarrollando. Y para que vean, esta base de datos, ¿sí?, está actualmente vacía. Bien, o sea, es una base de datos que no tiene ninguna variable para cargar. Acá no hay nada para cargar, está totalmente vacía. Entonces, fíjense qué es lo que hicimos. En primer lugar, lo que hice fue cargarle yo un REDCap Data Dictionary de otro estudio. Bien, estamos haciendo nosotros diferentes estudios clínicos, como vieron, está recién en la plataforma inicial. Y dentro de todos los estudios clínicos, lo que hice fue descargarme un diccionario de datos de alguno de los otros trabajos. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que Cloud entienda un poco el concepto y la estructura general de REDCap Data Dictionary que yo necesito. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice fue le cargué uno de otro estudio mío. Y le pedí solamente que lo revise en profundidad y me dice si lo entendió por sí o por no. Nada más que eso. Me responde sí. Ahora lo que hice fue, necesito que revise en profundidad este protocolo. Acá le subí el protocolo,
bien, del estudio clínico que estamos desarrollando ahora, y dame una breve descripción de todas las variables que voy a tener que incluir en el Case Report Form, o CRF, que básicamente son las variables que hay que ir cargando en el desarrollo de un estudio clínico. Y me da acá una descripción de cada uno de los distintos módulos. Esto yo lo hago para saber si está entendiendo bien cuáles son los módulos que realmente yo voy a necesitar para el desarrollo de mi estudio. Bien, entonces, yo lo reviso, veo que esté correcto, bien, y ahora le pongo, bien, perfecto, ahora necesito que me hagas el REDCap Data Dictionary con el mismo formato y estructura que el que te pegué en este chatlog para que lo suba a REDCap y me genere la base de datos. Dámelo directamente en un CSV para que lo pueda cargar. Entonces me hace una breve descripción de las variables importantes y me genera acá un documento que si yo aprieto, me hace una vista previa, pero directamente vamos a descargarlo. Bien, yo me lo descargo. Ven que acá yo hice, le voy a poner este mismo documento que lo tengo acá. Y lo que tengo que hacer ahora simplemente es, me voy al libro de códigos, bien, diccionario de datos. Ven que el libro de código me pone todas las variables de mi base de datos. La única que tengo acá es el record ID, que básicamente es el número de ID de REDCap. Diccionario de datos, le voy a seleccionar archivo, en el paso 3, cargar el diccionario de datos. Cargo el diccionario de datos, cargar archivo. Acá me pregunta, me hace algunas advertencias, ¿sí? Que en este caso no son relevantes, pero no hay ninguna corrección importante para hacer. Y fíjese que de repente ya tengo toda mi base de datos. ¿Ven? Vamos al primer paciente y fíjense que acá ya tengo todo. El paciente está en el Italiano Central o en la sede de San Justo. Número de historia clínica, nombre y apellido, fecha del screening del PHQ-9. Ven que criterios de exclusión del estudio, yo le tengo que poner que no tiene ningún criterio de exclusión para poder pasar a la segunda plantilla. Bien, y así sucesivamente. Como ven, salir sin guardar cambios, me cargo todas las plantillas. La plantilla de randomización, el laboratorio basal que hay que ir cargando del paciente, hemograma, hemoglobina, etc. Que son todas las variables que yo he puesto en mi protocolo que necesito en mi base de datos. Antes esto lo hacíamos manual, o sea, íbamos generando, para que se hagan una idea, hacerlo manual implica agregar un campo, seleccionar campo, puede ser caja de texto, y yo le pido que yo, hemoglobina. Así para cada una de las variables. Esto lleva un montón de tiempo. Fíjense que ahora, a través de esta herramienta, por supuesto que esto hay que chequearlo, cargamos siempre pacientes de prueba, pero la realidad es que la cantidad de errores que comete es bastante baja. Y fíjense que esto es una base de hecho muy grande, que lleva mucho tiempo hacerla manualmente, y la realidad es que nos resolvió mucho, y no solo que resuelve, sino que además permite evitar errores que a veces, errores humanos que se pueden hacer durante la carga, la generación de estas bases de datos. Así que bueno, este también es otro de los grandes usos que le damos, y vamos a pasar ya a la última de las partes que yo les voy a dar, que es lo de transformar texto libre a texto estructurado en bases de datos. Es algo muy común que en el proceso, en el desarrollo de un estudio clínico, siempre nos quedemos con, siempre a veces alguien cargue manualmente alguna variable. Especialmente, en mi caso, yo soy asesor de muchos estudios clínicos y a veces me llega un estudio que yo no lo diseñé, yo no participé en la primera fase y me llega ya la base para analizar. Y quizás cargaron mal variables como, ahora vamos a ver el nombre de las bacterias, está en texto libre, ¿sí? En ese caso, ese texto libre no se puede después analizar, ni siquiera hacer una tabla 1. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es categorizarlo, ese texto libre. Vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Veamos, lo vamos a borrar esta, que es la ya corregida. Veamos esta primera columna. Fíjense que acá dice germen, y después pusieron no hay rescate, sin rescate, no rescató nada. Estos son, lógicamente, cada uno de estos son distintos pacientes de un estudio. ¿Bien? Cada uno de los pacientes tiene una fila diferente. Acá dejé solamente la fila de gérmenes, porque lógicamente son datos privados de los pacientes. Esto nomás a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto lo cargaron a mano, ¿bien? Y los nombres de los gérmenes, inclusive del mismo germen, me lo cargaron después de maneras diferentes, ¿sí? Entonces,
En este caso que la base es chica, lo que se puede hacer de manera sencilla es trabajarlo nuevamente con ChatGPT. Yo en este caso estas cosas sí las hago con ChatGPT. ¿Por qué? Porque no me consume los prompts de Cloud. Los tokens, quiero decir, de Cloud. Cloud usamos a veces para análisis que son un poquito más complejos, como ya les va a mostrar ahora Jorge, pero bueno, consume mucha capacidad de cómputo, con lo cual para estas cosas más sencillas siempre usamos ChatGPT. Entonces, fíjense que en este caso es algo sencillo. Lo primero que hice es, necesito que revises esta tabla y me digas si la entiendes o no. Lo que yo primero le pego acá no es mi tabla objetivo, sino que es la tabla, acá es otro paper que publicamos y en el cual lo que comparamos en este estudio es diferentes, como ven acá, vamos a ir para arriba. Este es un estudio en el cual lo que hicimos fue evaluar la mortalidad de pacientes que tenían infecciones por metalobeta-lactamasas, por enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasas. Y en este estudio justamente teníamos varios gérmenes distintos y los estructuramos y los organizamos muy bien porque porque así era la manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hicimos fue, ya lo tenemos estructurado en este otro estudio, entonces yo lo que hice directamente fue, me fui acá estamos, a la tabla 1, donde ven que está bien organizado acá todas las enterobacterias, todos los distintos cultivos bacterianos que podían llegar a ser de nuestro interés, si en este caso eran enterobacterias primariamente, que fue más de interés en el otro. Entonces, lo que hice fue copié y pegué esta tabla. Le copié y le pegué esta tabla acá, bien, ven que es la misma, perdón, 243 pacientes, etcétera, edad, sexo, etcétera. Y le pregunto si la entendió sí o no. Bien, entonces me dice que sí, que la entendió, da una descripción, etc. Y lo que hago ahora es, bien, ahora necesito que me hagas esta columna nuevamente que te pego acá, pero operacionalizada con los nombres bacterianos que aparecen en la tabla. Entonces, básicamente lo que hice fue, le copié esta columna, pero pidiéndome que me utilice los códigos que había en la tabla anterior. Y fíjense que me hace las correcciones. Acá esta filometría ese no me interesaba, por eso solamente dejó Staphylo aureus, bien. Y sí me fue corrigiendo todos los nombres bacterianos. Bien, entonces fíjense que cuando copio esta columna, la traemos, en este caso, me dejo un espacio vacío, acá está. Pero bueno, ven cómo ahora está más operacionalizado y estructurado. Ven que acá no hay rescate, si rescate, no rescate nada, todo está operacionalizado como sin rescate. Bien. Y los nombres bacterianos, el Staphylo aureus me va a aparecer siempre de la misma manera. Por supuesto que importa, depende del tipo de transformación que nosotros queremos hacer. Si nos interesa si es Metier o Meties, el estafilococo, sí, lógicamente le vamos a pedir una transformación a distintas categorías, pero lo importante es que ustedes le tienen que dar primariamente un poco la estructura categórica que quieren de la base y luego le ponen el texto libre y van a ver que va a ser capaz de hacer la transformación a la estructura que ustedes le pidieron de antemano. Bien. Esto nosotros lo usamos siempre para hacer bases de datos chicas y para hacer bases de datos, ya que son un poco más grandes, ¿sí? Usamos algo que se llama ChatGPT for Sheets. ChatGPT for Sheets es una extensión de Google Sheets, ¿bien? En la cual nosotros vamos a aplicar ChatGPT a las bases de datos. En este caso, voy a poner al video un poquito más rápido. Es una extensión que se instala desde complementos, extensiones en Google Chrome. Buscan GPT for Sheets y se lo tienen que descargar. Bien, se selecciona GPT for Sheets, instalar con su usuario, etc. Y luego de que hacen la instalación, tienen que ir a extensiones, bien, y van a ver que ahí ya les aparece GPT for Sheets. Luego generan la función igual y con el igual escriben GPT-list. No hay mucha ciencia en esto. GPT-list, bien. Entonces fíjense lo que hay acá. Acá yo tengo texto libre de informes ecocardiográficos, de los cuales quiero extraer cuál era la función del ventrículo izquierdo. Fíjense que acá, perdón, en el texto anterior me pone contracción y espesor de B.I conservados. Bien.
Esto es texto libre. Yo lo que necesito es categorizar la función del ventrículo izquierdo. Este otro texto, fíjense lo que me pone. Segmentos con deterioro moderado de la FCBI en minúscula global. Entonces acá hay un deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Pero ven que es todo vuelta a texto libre en base a lo que fue escribiendo el cardiólogo. Entonces, fíjense, este es el prompt que yo le doy. Yo le digo, estos son informes ecocardiográficos. Por favor, extrae la función o contracción del ventrículo izquierdo y codificala como 1 si está conservada, 2 deterioro leve, 3 deterioro moderado, 4 deterioro severo. Si dice que el deterioro es de moderado a severo, codifícala como severo. Solamente quiero el número de la respuesta. Bien. Entonces, yo escribo mi prompt, tengo el texto libre y en mi función de GPT-List lo que le tengo que indicar justamente es, primero, cuál es el prompt. Entonces selecciono la fila A2, donde está mi prompt. Bien. Después selecciono el valor, que es donde está el texto libre, bien, B2, y fíjense que acá me generó ya que el paciente 1, que está en la fila 2, tiene una función del BI 1, que el 1 recordemos que es conservada. Ven que dice B.I conservados, bien. Fijémonos que acá el segundo paciente le puso un 3, y ven que este paciente dice corazón, marcado aumento, dice hipoquinesia global a predominio septal anterior, excepto apicales, con un deterioro moderado de la FCBI global. Recuerda que el 3 justamente era moderado y el 4 era severo. Bien, como lo pusimos en el prompt, ¿ves? 3 sí tiene un deterioro moderado. Este otro paciente dice contracción del conservado, y este paciente que tiene un 4 dice apinesia, dilatación, etcétera, con un deterioro moderado a severo de la función sistólica del BI. Y recuerden que yo le había aclarado que ponga un 4 si tiene un deterioro, si el deterioro, perdón, es moderado a severo, que lo deje como severo. Ven acá. Entonces, ¿cuándo usamos esta herramienta? Bueno, esta herramienta la usamos nosotros cuando tenemos una base de datos muy grande. Cuando yo hay base de datos que son muy grandes, que no se pueden cargar a los modelos convencionales, uno puede subir la base de datos a veces a cloud. Recuerden siempre subirla sin datos identificatorios, eso es importante. Se la puede subir a cloud o se la puede subir a ChatGPT, pero cuando la base ya es muy grande, cuando pasamos a hablar de casi o de gigas, a veces tenemos bases grandes, no se puede subir la base ni a cloud ni a ChatGPT. Y estas herramientas, en cambio, sí ya son tolerables, ¿bien? Hasta 1.100.000 filas te puede hacer el análisis. Así que bueno, esta es una de las últimas herramientas que les quería ir mostrando. Y ahora ya lo voy a dejar a Jorge, pero no sin antes arrancar a dar una breve presentación de la temática, ¿sí?, que va a hablar Jorge, que son estos agentes de inteligencia artificial. Y muchas veces la gente no conoce o no escuchó qué son los agentes. Pero antes de hablar yo de agentes, les quiero mostrar un video, bien, para que entendamos un poco cuál es la relevancia de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a dejar de presentar y les voy a presentar ahora solamente la pestaña, si lo pueden escuchar. ¿Cómo hago la compañía más eficiente con... Perdón, ¿me puede decir, Martín o Jorge, si se escucha? Sí, sí, se Se escucha. escucha, se escucha. Bien, perfecto. Entonces, este que vamos a escuchar hablar ahora es el CEO de Vercel. Vercel es una compañía que capaz muchos de ustedes no conozcan. Bien, yo de hecho no la conocía hasta hace poco. Sin embargo, Vercel es la segunda compañía en capitalización, el segundo unicornio en capitalización más importante de la Argentina. Es una empresa que hace unos años no existía y hoy vale más de 9.3 billones de dólares. Fíjense que vale 4 veces más que Globant, que es una compañía que quizás muchos conocemos, una empresa de software más grande de la Argentina, etcétera. Fíjense que ya Vercel vale 4 veces más
de lo que vale Globant. Está en capitalización solo abajo de Mercado Libre, es decir, estamos hablando del segundo unicornio más importante de Argentina y una de las empresas más importantes de toda Latinoamérica. Vamos a escuchar al CEO de esta compañía, a ver específicamente cuando habla de la relevancia que tienen estos agentes. Estoy pensando en cómo hago la compañía más eficiente con agentes. Ahora, ¿a quién estoy contratando? Estoy contratando a los expertos de research, a los expertos de ingeniería de agentes. Se están creando nuevos trabajos que antes no existían. Tengo gente que ahora tiene tanto leverage con agentes que crean decenas de proyectos nuevos por semana, que escriben una cantidad de código impresionante que antes no podían haber hecho. Entonces estoy buscando quiénes son esas personas en el mundo que utilizan los agentes tan bien que tienen 10 veces la cantidad de output, 100 veces la cantidad de output. Entonces lo conecto con cuál es la gran oportunidad para el futuro de la humanidad y el futuro de los trabajos. Yo creo que esta idea de que vos prompteás y manejás los agentes es la nueva, es el nuevo literacy, es el nuevo sé programar, es el nuevo sé matemática, es el nuevo sé persuadir. Antes uno tenía que persuadir a los seres humanos, ahora uno está en comunicación constante con los agentes. Entonces, la gente que realmente se sepa adaptar a este nuevo entorno va a tener un beneficio que de vuelta va a estar despegado del resto. Los ingenieros dentro de Vercel que utilizan AI muy bien no son un poquito mejor que la norma, son 100 veces mejor que la norma. Les recomiendo fuertemente que vean la entrevista completa en Bloomberg Línea, porque la verdad que no tienen absoluto desperdicio. Es un chico que viene de Lanús, acá de Buenos Aires, y termina fundando una compañía como él de 9.3 billones en apenas, creo que arrancaron en el 2020, 2021 durante la pandemia. Con lo cual, realmente es una persona que pudo ver dónde está el capital. Ellos es una empresa que no es de software, justamente, no es una empresa de AI, no compite con ChatGPT o no compite con OpenAI o con Anthropic, sino que hizo más bien las plataformas, bien, para la interoperabilidad con estas herramientas y cómo a través de estas herramientas se pueden empezar a hacer servicios o apps o páginas web. Así que uno de los componentes fundamentales justamente con lo que ellos trabajan es con esto que ahora va a hablar Jorge, que son los agentes, ¿bien? De IA, que es el paso próximo a lo que yo les estuve mostrando. Así que bueno, sin más Jorge, te dejo para que continúes vos con la presentación. Una de las preguntas, mientras tanto, de Luisa, bueno, un poco justo Luisa lo estuvimos charlando creo después. Nosotros usamos Gemini, especialmente usamos Gemini porque además Gemini lo que tiene en nuestro sistema es que cuando vos usás un email o un sistema dentro de una compañía, como usamos por ejemplo el email institucional nosotros, no usa los datos que vos le das para educar el modelo, con lo cual tiene un sistema extra de seguridad, en el caso de Gemini. Gemini la limitante que tiene es que no puedes vos pegarle prompts muy largos. Hay veces que hay que pegarle, en nuestro caso, prompts que son extremadamente largos. Gemini tiene límite con el número de prompts que se le pega. Por eso usamos para trabajar o corregir bases de datos a veces con Cloud primariamente. Cloud es para nosotros el mejor modelo, el modelo de cabecera. ChatGPT lo usamos para la búsqueda bibliográfica. ¿Bien? Entonces, usamos Cloud, Gemini y ChatGPT. ChatGPT para búsqueda, ¿bien? Y para cosas rápidas que no requieren tanto análisis. Cloud para casi todo lo otro, y Gemini lo usamos cuando a veces tenemos que hacer análisis o algo con datos más privados del paciente o cosas administrativas del hospital, pero justamente permite usar un sistema que no educa el modelo y es más seguro en el entorno de datos. Así que bueno, esas son un poco las características generales de cuándo usamos uno y cuándo usamos otro modelo. Y ahora vamos a seguir. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Todavía no. Ahora sí. Pero ahí está cargando. Listo, Jorge, entonces. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Iván, por la presentación.
Bueno, esta presentación, la verdad que la quiero iniciar con una pregunta, ¿no? Para todos. Y les pregunto qué pasaría si pudieran delegar una tarea compleja a alguien que trabaja solo, toma decisiones, usa herramientas y trae el resultado terminado. Bueno, eso ya existe, como les contaba, este CEO, se llama agente de inteligencia artificial y hoy vamos a ver qué son, cómo funcionan y lo más importante, cómo podrían cambiar la forma en la que hacemos investigación científica. Entonces, en esta presentación, como pueden ver ahí, cubriremos tres ejes, ¿sí? Tres ejes principales. El primero, bueno, los conceptos básicos, qué son los agentes, cómo se dividen y cómo se clasifican. En segundo lugar, sus características claves, su función, su aplicación en investigación y ejemplos prácticos. Y en tercer lugar, y muy importante, cómo se crea un agente usando Cloud Code paso a paso. Bien, ahora empecemos con la definición. Un agente de inteligencia artificial es un programa que puede tomar decisiones, digamos, por sí mismo para resolver problemas. No es solo responder preguntas pasivas, como lo hace un chatbot normal. Piénsenlo así, digamos, un chatbot es como un empleado que solo contesta cuando le haces una pregunta directa. En cambio, un agente de la inteligencia artificial es como un empleado que planifica su día, decide qué hacer primero, usa herramientas como el teléfono, la computadora y se adapta si algo sale mal. Eso es exactamente lo que hace un agente. Ahora, este es el ciclo que le dicen PDA. O sea, todo agente que ustedes creen tiene tres momentos claves que podríamos resumir como este PDA. El primero, digamos, es el que percibe, ¿sí? El agente ve y comprende información. Directamente puede comprender información de texto, imágenes, datos, sensores. La D de decide razona usando un modelo de lenguaje, un LLM que hablaba Iván, y planifica los pasos a seguir. La A de actúa, bueno, ejecuta herramientas y realiza acciones en el mundo real. Este ciclo que les decía el PDA es lo que diferencia a un agente, digamos, un agente de una simple IA convencional. ¿Bien? Ahora, ya viendo esta diapositiva, fíjense que los agentes tienen cuatro componentes. Entonces, uno se pregunta, ¿qué necesita un agente para funcionar? Bueno, el primero es el cerebro, ¿no? Un modelo de lenguaje grande como Claude, ChatGPT, Gemini. Esto es quien razona, digamos, planifica y quizás da toma de decisiones. El segundo son las herramientas, o sea, acá utiliza búsquedas, APIs, base de datos, ejecuta códigos de Python. Sin ellas, la gente, digamos, solo puede pensar, pero no podría actuar. Después, en tercer lugar, está la memoria. Eh, Esto tiene un contexto, el contexto, digamos, de la conversación y el progreso que va acumulando, que la gente puede recordar, no olvida, digamos, lo que prácticamente hizo o lo que vos le pediste. Y en cuarto, y este creo que es uno de los más importantes, está el planificador, ¿no? Es el loop React que tiene, basado en el pensar, en el actuar y en el observar, ¿sí? Sin esto, sin este loop React, directamente el agente o el actuar de nuestra agente sería bastante caótico. Bien, ahora les voy a explicar este flujo de cómo funciona un agente. Es bastante simple, pero la verdad que bastante poderoso también. Fíjense que el agente recibe el objetivo que nosotros le proponemos, ¿sí? Obviamente un contexto, el agente planifica, ejecuta acciones con herramientas, evalúa estos resultados y ajusta el plan si es necesario. Es como si le dieran una misión a un empleado muy inteligente, ¿sí? Y este empleado no necesita que le digan cada paso. Él directamente analiza, decide, actúa, mira el resultado y se adapta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que directamente, si no cumple el objetivo, renueva, revalúa y vuelve al paso anterior. ¿Bien? Entonces, es sumamente importante, fíjense cómo un agente funciona, es muy dedicado, aprende
y se retroalimenta con todo lo que nosotros le brindamos. Adelante. Ahora, esta clasificación, digamos, nos brinda, esta diapositiva nos brinda esta clasificación para decirnos que no todos los agentes son iguales. Existen 4 niveles de agentes. El nivel 1 es el reactivo, o sea, este nivel de agente sigue reglas simples, sin planificación. Por ejemplo, me imagino una alerta automática en la unidad coronaria o en la unidad de terapia intensiva. Imagínense, no sé, le baja la frecuencia cardíaca a los pacientes menor a 50 y te tira una alerta. Ese es un agente reactivo. Después existen un segundo nivel, un agentes planificadores, o sea, ejecuta un plan de pasos básicamente fijos de forma lineal. No sé, me imagino un protocolo preoperatorio de una colecistectomía, te lo prepara automáticamente. Y acá es donde nos vamos a parar un poquito más. Digo, los agentes nivel 3, nivel 4 son los que más vamos a usar. El nivel 3 es el nivel adaptativo. Acá entra esto que les explicaba, que es el pensar, actuar y observar. Por ejemplo, hoy pensábamos, decíamos, bueno, en una base observacional, muchos de los errores que pueden existir también pueden resolverse con softwares estadísticos convencionales como Stata, R, pero hay inconsistencias clínicas que suelen pasar desapercibidas. Ahí es, creo yo, donde interviene la inteligencia artificial. En este nivel 3, el agente puede llegar a detectar un dato improbable. Bueno, por ejemplo, tenemos una base observacional donde tenemos a todos los pacientes, la variable es la edad. Imagínense que tenemos un paciente de 18 años y otra variable es el tener o no una variable dicotómica, encefalopatía atribuida a la edad. Entonces, hasta ahí, por lo menos los software estadísticos convencionales no ven ningún error, pero si a ese paciente de 18 años le atribuyen una encefalopatía atribuida a la edad, probablemente sea un error, porque esto está condicionado por la edad del paciente. Se ve más que nada en los pacientes mucho mayores. Entonces, esto podría generar una alerta inicial. Y ahí es donde empieza a haber un poder adaptativo de la gente. Este error, el agente lo toma, lo adapta y te envía una alerta y te dice, che, mira, te mando un mail como subinvestigador y te aviso que existe esta incoherencia. ¿Bien? Ahora, imagínense que vos le pusiste un límite a eso y dijiste, bueno, son 7 días que yo voy a tomar como para que el subinvestigador le dé una respuesta a la gente. Si en esos 7 días el agente no encuentra respuesta, se vuelve a adaptar y envía un mensaje ya de WhatsApp al subinvestigador y al investigador principal le manda un mail. Bien, entonces, creo yo que, digamos, este tipo de agente adaptativo, no, digamos que no solo ejecuta reglas, sino que se ajusta dinámicamente según la respuesta que tenga el sistema. Bien, ahora, en un nivel 4, sobre ese mismo proceso, digo, para que lo entiendan bien, un agente puede ir más allá. Fíjense que los agentes se pueden cuestionar, ¿sí? Digamos, analiza por qué ocurren estos errores, identifica patrones, quizás puede revisar sus propias reglas y propone mejoras en el diseño de la base y las validaciones, pasando de actuar a aprender y optimizar continuamente quizás el proceso. Entonces, creo yo que estos dos niveles, tanto el adaptativo como el reflexivo, es con el que más nos vamos a llevar y es algo muy interesante, así que tómenlo en cuenta. Vamos Perdón, con la Jorge, siguiente. hago Sí. ahí una pequeña aclaración. Piensen que uno de los grandes problemas que tenemos, como bien está explicando Jorge, es esto, el monitoreo de las bases de datos. Es decir, base de datos donde tienes 200, 300, 400 pacientes, 20 subinvestigadores, y nosotros tenemos que gastar un gran volumen de monitores para estar evaluando si no hay errores, como explica bien Jorge, en la carga en la base de datos. Entonces, el punto 3, primero que te soluciona estas incongruencias, porque
En RedCap uno le pone el límite, si tiene menos de 18, no le dejes cargar, y si tiene más de 90 tampoco. Pero el ejemplo que dio Jorge sí pasa. Puede haber incongruencias, bien, en base a los datos cargados, que uno no puede poner un límite con ramificaciones. Eso ya es demasiado complejo para estos modelos. Hay que usar estas herramientas que permiten esto, ir reemplazando el monitoreo humano con un monitoreo que sea totalmente automático. Y el punto 4, piensen de que este mismo ejemplo que comenta Jorge, tienen un investigador que repetitivamente comete errores. Comete un subinvestigador en un hospital que constantemente, cada 2 o 3 pacientes, carga mal, empieza a cargar mal las cosas. El modelo permite aprender y empezar a detectar que hay alguien que sistemáticamente va cometiendo errores y de esta manera proponer actividades o formativas adicionales para ese investigador que claramente está cometiendo errores sistemáticamente en la carga de datos. Bien, entonces fíjense cómo los distintos niveles van facilitándonos mucho el desarrollo de los estudios clínicos multicéntricos, algo que antes nos podía llevar el trabajo de muchos monitores, se puede terminar automatizando completamente. Bien, entonces, como explica bien Jorge, esta es una de los grandes potenciales que tienen usos en la investigación clínica. Excelente, muy bien. Bien, la siguiente diapositiva básicamente nos muestra, digamos, el ciclo React. Esto es algo sumamente interesante, prácticamente es el corazón de la gente y tiene estos 4 pasos. El primero es el pensar, o sea, el agente analiza el estado actual y decide qué hacer. El segundo paso que hace es actuar, o sea, ejecuta una herramienta o acción concreta. El tercer paso es observar, lee el resultado de esa acción que nosotros le pedimos. Y el cuarto paso es evaluar. Bien, y acá es donde el agente se pregunta si ha alcanzado el objetivo. Si es así, bueno, fin, termina el trabajo. Si no, bueno, ahí viene este ciclo, este loop que hacen los agentes de volver al primer paso, a volver a think, digamos, y repetir el proceso. Bien, ahora, lo importante, un segundito al anterior, Iván, perdón, ahí está. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo bastante interesante, que es en lo que nos vamos a basar prácticamente para crear a nuestros agentes. Me habían pedido generar un reporte anual de producción científica de la sección de investigación e innovación de cuidados críticos, que sea preciso, reproducible y de alta calidad. Ojo, voy a desglosar esto un poquito más antes de que, para que entiendan, digamos, por qué creamos los agentes, pero para generar este reporte, quiero que entiendan también que este ciclo React que tienen los agentes se cumplió. Cuando nosotros definimos el objetivo, el agente empezó a pensar, después empezaron a buscar papers para, obviamente, entender qué producción científica había tenido la sección y depuraban, ahí entran en el segundo paso que es actuar. Después revisaron los resultados, o se observaron, y después evaluaron la calidad. Evaluaron la calidad y por último recién entregaron el reporte. Bien, entonces básicamente este ciclo se cumple en todos los procesos, no importa que sea este prácticamente el ejemplo, sino en el que ustedes puedan hacer a futuro también se va a cumplir. Bien, adelante. Ahora, la aplicación en investigación científica. La verdad que acá es múltiple, o sea, las aplicaciones que pueden tener son varias. Fíjense, desde análisis de datos, búsquedas bibliográficas como las que mostraba Iván, incluso te las podrían hacer un agente, la automatización de las bases de datos, validación de resultados, incluso registros institucionales con quizás métricas automáticas, estos reportes automatizados, o sea, las aplicaciones son varias, la verdad, en investigación y la verdad que son muy interesantes. Adelante. Bien, ahora, ¿qué beneficios integrados existen en todas las aplicaciones? Fíjense que son veloces, procesos que nos tomaban antes horas, ahora las hacemos en minutos, son muy consistentes, después tienen escalabilidad,
procesa múltiples proyectos quizás simultáneamente, también tienen trazabilidad, o sea, todo documentado para auditoría e investigación reproducible, puedes hacer eso. Y también, bueno, el agente trabaja 24/7, incluso hay agentes que trabajan mientras dormimos, pero siempre, obviamente, el soporte humano quizás por ahora tiene que estar, uno se tiene que fijar y obviamente el investigador valida y decide. Bien, adelante. Ahora, estas limitaciones críticas, bueno, yo lo escuchaba a Iván, esto ha ido cambiando con el tiempo. ¿A quién no le ha pasado en su momento quizás hacer una búsqueda y te daba quizás esto que nos contaba de referencias que no existían? Bueno, el agente puede inventar incluso cifras, no tan solo referencias, nombres con total confianza, lo que le pasó a este investigador. Yo creo que nunca hay que usar números en publicaciones sin verificar la fuente original y eso es lo que nos enseña quizás este ejemplo. Pero bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo y con los prompts e incluso, digamos, la evolución de la inteligencia artificial, esto se ha ido subsanando. Desde lo legal, nunca hay que subir datos identificables de los pacientes a APIs externas como OpenAI, Anthropic o Google. Siempre hay que anonimizar. El agente procesa texto, o sea, no comprende medicina, eso hay que saberlo. No considera, digamos, el contexto implícito en todo esto. El médico tiene que siempre supervisar, revisar, interpretar todos los outputs y, por supuesto, siempre hay que reportar, ¿no? Si usaste inteligencia artificial o algún agente, bueno, el modelo utilizado, la versión, qué tareas realizó y el porcentaje de verificación manual que tuvo, ¿no? Es obligación esto para la revisión por pares. Adelante. Bien, acá les dejé un par de ejemplos. Puedes crear agentes funcionales sin costo. Son ideales para investigación académica y primeros proyectos. Vayan probándolos si quiere. Yo ahora, si quieres ir una más. Ah, bueno, una vez que, digamos, ustedes prueben, siempre van a tener esta tentación natural, ¿no? Que es centralizar todo lo que quieran en un solo agente. Es más simple, más rápido, pero obviamente esto es más riesgoso también, ¿no? Tenés errores, puedes tener sesgos y tal vez hasta decisiones poco precisas. En cambio, los sistemas agénticos o los sistemas multiagente permiten dividir estas tareas y se especializan las funciones, ¿sí? Y esto obviamente es clave en entornos como los nuestros, en medicina o investigación clínica es clave, así que yo creo que un sistema multiagente funciona muchísimo mejor que un solo agente nada más. Adelante. Bien, ahora, ¿por qué crear un agente? Bueno, para que el señor Anderson se convierta en Neo, bueno, tienes que saber que los agentes no aprenden solos, pero pueden adaptarse y recordar, ¿no? Usando contexto y memoria externa, pueden usar herramientas, ejecutar códigos y conectarse a datos para resolver tareas complejas. Bien diseñados, yo creo que un sistema multiagente va a ser altamente especializado, digamos, va a ser muy potente y obviamente va a ser escalable también, ¿no? Adelante. Bien, ahora, bueno, primero quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés con Cloud. Voy a usar Cloud para enseñarles a crear un agente, ¿bien? Ahora, ¿se acuerdan del ejemplo que les había dado? Bueno, fíjense que esto es lo que me pidieron, que construyamos un sistema agéntico, ¿sí? Capaz de generar un reporte anual de producción científica de la SIC, ¿bien? Con búsqueda precisa de papers producidos por la misma y también de el servicio de terapia intensiva, que tenga una depuración rigurosa, un análisis bibliométrico, perdón, y una presentación muy profesional con un muy buen diseño, que sea trazable y reproducible. Bien, ahora, yo les voy a enseñar el paso a paso de cómo creé yo mi primer agente. Después van a ver que obviamente el proyecto me llevó a crear más, era la idea. Pero esto básicamente es lo que ustedes van a ver en su cabina digital. Esto es Cloud, es la aplicación de Cloud, ¿bien? Si entran desde la web van a ver otro menú, pero Code van a verlo justo de este lado. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ver Code, adelante. Ahí fíjense que tiene más y van a tener que crear una carpeta. Bien, ahí se les despliega este menú
agregan la carpeta, después van a ver este menú en sus computadoras y lo que deben hacer es seleccionar nueva carpeta. Bien, ahí se les va a abrir una ventana nueva donde les va a pedir el nombre de su carpeta. Bueno, en este caso yo puse agentes para reporte anual. Ponen abrir y después van a ver cómo ahí abajo aparece la carpeta que ustedes han creado. Bien. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con los agentes, vos necesitas darle un contexto, ¿sí? Necesitas otorgarles un contexto bastante específico. Yo creé o debes crear un documento donde tengas, digamos, toda la información que necesitas que tu grupo de agentes realice. Debe tener información específica, definir obviamente claramente este objetivo en el proyecto, tiene que estar estructurado, todo el contexto clínico se amerita, definiciones operativas, si vas a usar variables, no, toda la metodología, bueno, todo esto debe estar bien compactado, tiene que tener reglas de interpretación, cómo se deben analizar, qué interpretar, qué evitar, y tiene que tener también las tareas claras. O sea, en mi documento yo generé tareas para cada uno de los agentes que necesitaba. Bien, y esto debe ser bastante específico. Adelante. Ahora, el documento final, obviamente yo creé 9 agentes en total, ¿sí? Estos 9 agentes los creamos para que trabajen de forma escalonada y coordinada. Primero uno va a buscar, el otro se especializó en recuperar y depurar, el otro te clasifica todo, más tarde el otro verifica y así sucesivamente hasta obtener el objetivo. Bien, que fue obviamente en mi caso el reporte. Hay otros ejemplos de trabajo simultáneo de agentes. Para eso necesitas algo mucho más complejo. No es la idea de mostrar eso ahora, pero sí existen sistemas agénticos que trabajan directamente o automáticamente en forma simultánea. Bien, adelante. Ahora, una vez que vos ya creaste el documento en Word, ¿sí? Este documento que les dije que tiene que ser muy, muy específico, lo pasan a la carpeta que ya habían creado. Fíjense que la pasé a mi carpetita de agentes para reporte anual. Bien, ahora, ¿qué es lo importante acá? Vos volvés, cuando ya metiste ese documento a la carpeta, vas a volver a la pantalla de Cloud y vas a escribir un prompt en esa pantalla, ¿sí? Ahí yo le dije, bueno, este no es el prompt que usé, lo resumí bastante, pero bueno, le dije que en ese documento había tenido, era sobre la creación del reporte anual de producción e investigación. Le pido que lea el documento para entender el contexto y cómo deben trabajar los agentes. Y después le pido algo sumamente importante, porque sin esto no vas a poder trabajar, que genere un informe final en formato, o sea, esto en un formato markdown.md, que sea claro y ordenado, que no invente datos y también que cree las carpetas que sean necesarias. Bien, adelante. Bien, esto es lo que van a ver. Fíjense, con ya este es el formato Markdown. Les crea básicamente este archivo que se llama cloud.md. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer es meter también, arrastrar ese cloud.md a nuestra carpeta antes creada, agente para reporte anual. Bien, adelante. Bien, ahora, ¿ven esta pantalla negra? Bueno, capaz Martín, Iván saben, por supuesto, qué es la terminal de la computadora. Fíjense que esta es la terminal de mi computadora, tiene mi nombre ahí. Bueno, todos ustedes en sus computadoras tienen una terminal. Si no la encuentran, bueno, vayan a buscador y busquen a terminal así con esa palabra. Va a aparecer directamente esta pantalla muy similar. Y lo que tienen que hacer es anotar justo ahí cd, o sea, Command Directory, y pegan la carpeta que habían creado con todos los archivos adentro. Se va a ver a su izquierda van a ver esta pantalla, fíjense que dice CD y ahí pegué la carpeta. Apretas Enter y después vas a ver esta otra pantalla a su derecha que ya vean cómo los agentes para el reporte anual están abiertos. Bien, posteriormente yo pongo la palabra Cloud
y ahí se va a abrir ya Cloud Code, ¿sí? Y fíjense cómo va a empezar a trabajar en agentes para reporte anual, ahí justo abajo. Ahora, fíjense que hay una línea donde pongo la barrita y escribo agents. Se va a desplegar este menú, escojo el menú, del menú escojo agents, adelante, bien, y ahí pongo create new agent, o sea, crear un nuevo agente. Le pongo que es para un proyecto y no es algo personal. Después al medio de la pantalla van a ver que te pide, te pregunta si lo quieres generar con Cloud, decís que sí, y ahí básicamente lo que yo utilizo es el prompt, perdón, ¿se acuerdan del archivo que creamos, ese específico donde tenía el nombre, digo, el prompt para cada agente? Bueno, utilizo ese prompt y lo pego nuevamente acá en el Cloud Code, ¿sí? Para que nuestro agente sea muy específico y especializado. Adelante. Bien, una vez que ustedes pegan y apretan el Enter, fíjense que empieza a generar el agente de la descripción. Posteriormente, les va a aparecer esta pantalla a su izquierda abajo, donde les pregunta qué herramientas quieren para su agente. Yo siempre pongo todas las herramientas y después les va a aparecer la pantalla esa de el color automático. Bueno, escogen el color que sea, no tiene, digamos, relevancia. Y después van a escoger la primera opción que es Enable, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense cómo en Library, una vez que vos ya creaste al agente, vuelves a apretar Agents y acá te aparece en Library los agentes que creaste. Ahí debería aparecer su primer agente. En este caso, fíjense que es el agente para búsqueda bibliográfica. Bien, ahora, ¿cómo uso mi agente? ¿Cómo empiezo a usarlo? Bueno, ahí, si quieres, una vez más la pantalla, ahí lo podés invocar con arroba y pones el nombre del agente y empieza a correr, ¿no? Ahora, otra forma es directamente seleccionarlo del menú, Run Agent, o sea, la primera opción, y después acá ya te aparece, fíjense cómo aparece arriba, el nombre del agente a correr y por supuesto vos le pedís que haga lo que necesites o lo que precises. ¿Bien? Ahora, como conclusiones, bueno, automatiza las tareas, los agentes automatizan las tareas repetitivas y ahorras tiempo, crean contenido, resúmenes, soluciones creativas, apoyan la toma de decisiones complejas, por supuesto, aprenden y se adaptan con cada iteración. Empiezan simples, empiezan como el señor Anderson, bueno, y después un agente por objetivo y añade complejidad según necesidad. Supervisa resultados y corrige al detectar errores o bucles, como les mostré. Define límites claros para control de costes y seguridad. Y también puede experimentar y aprender. Combina herramientas, modelos y arquitecturas. Espero que les haya gustado. Obviamente esto supongo que va a estar disponible para que ustedes puedan hacer su propio camino, como el que yo hice en su momento, y sea útil para todos ustedes. Muchas gracias. Estás muteado, Iván. Te veo que... Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, y ahora si quieren les damos lugar a los que quieran ir haciendo preguntas. Martín, no sé si vos tenés ahí para ver. Sí, algunas las habían hecho por el grupo, si quieren leemos primero esas. Dale, Bueno, perfecto. la de Luisa sí, la habíamos respondido hace un ratito durante la charla. Pregunta Cristian, ¿qué opinas de IA como Perplexity, Consensus o Elicit para la búsqueda de la información como fuente fidedigna? Bueno, mira, la realidad es que nosotros la hemos probado a Perplexity. Tiene su utilidad, pero lo que nos gusta más hoy por hoy es la búsqueda avanzada de ChatGPT para investigación clínica. Es diferente esto de cuando uno usa, por ejemplo, una búsqueda o consultas para la práctica diaria de la medicina. Nosotros también ejercemos medicina y, por ejemplo, en el caso de una duda clínica, lo que usamos no somos estas, sino que usamos Open Evidence. Open Evidence. Evidence.
Open Evidence, por ejemplo, es excelente para la búsqueda de dudas clínicas en el día a día, pero para la parte de investigación clínica, Perplexity puede funcionar, es excelente, pero la realidad es que nosotros no lo hemos encontrado superior a la búsqueda avanzada de ChatGPT. Bien, como ven, lleva tiempo, pero la realidad es que los informes que genera son de bastante buena calidad. Otra pregunta es de Daniel, que dice, quería consultarles qué tanto de ese contenido generativo de texto es permitido en las publicaciones, sabiendo que hoy es considerado plagio. Ese es un punto bastante interesante. No, es un punto muy interesante. Ahora bien, lo que uno tiene que entender con respecto al plagio es, en primer lugar, siempre que uno usa un texto científico sacado de otro, lo tiene que referenciar y citar. Bien, entonces, siempre que se usa parte del texto de otro paper, los referenciamos, ¿sí? Que es lo que buscamos que también se haga con nuestros resultados. Entonces, ese es el primer punto. Siempre que se usa texto de otro, se tiene que saber de quién se sacó esa información, ¿sí? Para referenciarlo correctamente. Bien. Después, con respecto a el uso o no de inteligencia artificial en las publicaciones, la verdad es que es interesante. Siempre hay que tener extremo cuidado de referenciarlo correctamente cuando se usa. Nosotros, la realidad es que esto lo usamos más que nada para la búsqueda de bibliografía y para la mejora gramatical y traducción de nuestros textos. En general, nosotros siempre lo que hacemos es escribimos manualmente, a veces inclusive en castellano cuando tenemos que hacer más rápido, y después sí lo usamos para traducir bien y para mejorar la estructura gramatical del texto. Lo usamos mucho como búsqueda bibliográfica, como estuvieron viendo, porque nos acelera muchísimo los tiempos. Ahora bien, para generar texto en sí no nos sirve para generar un manuscrito, ¿por qué? Porque la realidad es que la parte operativa y metodológica del texto es lo que uno lleva adelante en su proyecto de investigación, ¿bien? Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, este estudio clínico, el paper que les acabo de mostrar, la realidad es que la parte metodológica fue generada por nosotros y desarrollada por nosotros. La parte de la introducción siempre vamos haciéndola adaptado al paper que estamos escribiendo y si bien lo podemos usar para la búsqueda bibliográfica, luego finalmente lo terminamos usando los papers que encontramos para adaptarlo en base al mensaje que nosotros queremos dar en nuestra introducción. La parte metodológica y resultados, por supuesto, es lo que nosotros encontramos en nuestro estudio. Y finalmente, la discusión depende absolutamente de los resultados que hayamos encontrado y cómo comparamos lo que nosotros vimos contra los otros papers. Entonces, en resumen, lo usamos sí para la corrección gramatical y traducción, bien, de nuestro texto, y para la búsqueda bibliográfica. Pero finalmente, cuando uno hace un paper, la realidad es que lo importante del paper es la metodología que uno aplica, los resultados que uno consigue y cómo se comparan esos resultados contra otros. Bien. Por supuesto de que, en nuestro caso, nosotros no hacemos revisiones narrativas, sí creo que en ese caso no, puede haber más riesgo, por supuesto que ahí uno tiene que hacerse responsable del texto que uno genera, pero bueno, en el caso de un estudio clínico, en realidad no nos encontramos con esa situación. Pregunta Luisa, ¿qué cláusulas de seguridad y confidencialidad tiene RedCap? Entiendo que quiere decir, puso Red Hat, entiendo que es RedCap, acerca de los datos sensibles que le cargas. Bueno, es una excelente pregunta. RedCap es una de las plataformas más utilizadas para investigación clínica y justamente es de las más seguras también. No sé si lo llegaron a ver, pero RedCap se entra con usuario y contraseña. Es un usuario institucional, yo tengo que usar el de mi institución, el del Hospital Italiano en este caso, y si hacemos estudios multicéntricos, toda persona que participe de otro centro va a tener su usuario y contraseña, va a poder cargar solamente sus pacientes, no va a poder acceder a los pacientes de otra institución, solamente puede descargar todo después el estadista y el IP general del estudio. Pero justamente es una de las bases más seguras para el desarrollo de estudios clínicos. Daniel pregunta, ¿usan alguna escala para declarar uso de IA en trabajos científicos? Si es afirmativo, ¿cuáles usan? No, en nuestro caso no la usamos. ¿Y por qué no la usamos? Pues nuevamente, lo que comenté previamente es, nosotros la utilizamos para la traducción y para la mejora gramatical, bien, primariamente, porque después, en realidad,
el aspecto real de una investigación clínica, el trabajo real de un estudio clínico, es lo que uno aplica metodológicamente. Y en eso la IA no tiene un rol. Puede sí tener un rol en corregir el diseño a veces del abordaje metodológico. Y para eso hemos usado, nosotros establecemos un protocolo, un plan de análisis, y no solamente que la discutimos entre el grupo de investigación, sino que a veces también evaluamos si no tiene a veces algún consejo adicional. En general, no nos ha servido mucho, pero alguna vez nos ha servido para pensar en un confundidor que a veces no habíamos tenido en cuenta y agregarlo en el CRF. No mucho más que eso, pero bueno, no es de mala práctica usarla como otro experto, bien, cuando uno sube al protocolo para evaluarla, si no hay alguna cosa que falte en el diseño del estudio. Ahora bien, después finalmente con el texto científico final, de vuelta, nosotros en general como investigadores no somos escritores o literatos, no escribimos literatura. A mí lo que me importa es que el marco metodológico y el diseño de mi estudio sea replicable por otros investigadores, que tenga validez interna, que tenga validez externa, bien, y que de esta manera mis resultados sean después reproducibles. Entonces, eso no lo hace la IA, eso lo hace mi estudio, bien, yo tengo que ocuparme de ajustar, mantener validez interna, tamaño muestral suficiente, ajustar por confundidores, saber el sesgo de selección e información que puede tener mi estudio, tratar de corregirlos, bien, y todo eso son partes del abordaje metodológico, del estudio, del análisis estadístico. No es la escritura del texto. Bien, pensemos acá que lo realmente importante de un estudio científico no es la escritura. ¿Sí? No importa si lo escribió Shakespeare o lo escribí yo. Lo que importa es, de vuelta, el abordaje metodológico, si el plan de análisis estadístico está bien realizado y, finalmente, si los resultados o no son reproducibles y extrapolables a otra población. Eso no impacta en cómo se escribe el texto del paper, ¿bien? La inteligencia artificial lo único que puede ayudar es a lo sumo para, en la corrección de vuelta gramatical para mejorar o hacer más entendible tus observaciones, en todo caso. Pero no sirve para hacer tu estudio. Si de vuelta puede servir para corregirte o agregarte alguna variable que te esté faltando en el diseño del estudio. Sí puede servirte para hacer la búsqueda bibliográfica y puede servirte luego para la traducción y mejorar la estructura gramatical. Pero bueno, finalmente el core y el alma del estudio sigue dependiendo del equipo investigador. Otra pregunta es si recomiendan alguna herramienta con IA para la toma de notas clínicas. ¿Alguna herramienta para la toma de notas clínicas? Perdón, ahí se refiere para las, no sé si puede comentarlo algún detalle, a las evoluciones clínicas en la asistencia diaria. Si está por ahí LabMed BA, sí. O si quieren prender Bien, el sí. micrófono, los escuchamos. En este caso no sabría decírtelo, te pido disculpas, pero nosotros no trabajamos tanto con en nuestra área de trabajo es más la parte de investigación clínica. Sé que existen algunas para la parte asistencial, no te puedo dar porque no estamos, no las experimentamos y no las hemos utilizado. Más en el hospital nuestro se usan herramientas que están generadas acá por el equipo de informática y este tipo de herramientas no. Al menos no tengo experiencia con su uso, así que no, en este caso te pido disculpas, pero no tengo experiencia. Pregunta Cristian si RedCap es recomendado para armar dataset para personas que no tienen experiencia con recaudar datos y si no, ¿cuál recomiendan? Bueno, ahí depende mucho del estudio que quieras desarrollar, ¿no? La realidad es que de base, si es un estudio multicéntrico, sí, absolutamente RedCap es muy superador, ¿bien? Porque RedCap tiene mucho esto de que te permite poner, ¿vieron el límite de la edad que comentó Jorge? Justamente poner entre 18 y 60 años. Bueno, con RedCap es muy fácil eso de estandarizar. Otras plataformas que se usan a veces es Google Forms, pero Google Forms es muy limitado en este tipo de cosas. No puedes poner límites de edad o límites estructurados a las distintas variables y eso hace que puedan cargar cualquier cosa si se hace un estudio multicéntrico. Si es una persona que está quizás empezando en investigación y carga una sola persona los datos, se puede hacer a través de un Excel, que es con lo que realmente creo que todos empezamos haciendo investigaciones con un Excel. RedCap ya
tiene una gran utilidad y es muy superador, primero que nada cuando es multicéntrico, cuando carga más de una persona, porque permite evitar estos errores que a veces pueden ocurrir en la carga, pero como limitante es institucional, con lo cual requiere que uno esté formando parte o de un hospital o de una universidad o de una institución de investigación que tenga autorizado el uso de RedCap. Bien. Hay muchas que lo tienen. Yo le invito a la persona que preguntó si trabaja en un hospital o en una universidad que consulte, porque generalmente No tiene. muchas veces está y no sabemos que está. Y si está, se puede empezar a usar como primera experiencia, también es totalmente recomendable. Pero bueno, en caso de que no se tenga, como digo, se puede arrancar en Excel siempre que seas una persona o dos la que carguen y que carguen de la misma manera y conozcan muy bien la operacionalización de las variables, ¿no? Otra pregunta era si en el hospital italiano tienen agentes en el sistema de historia clínica electrónica. No, agentes no tiene un chatbot que se llama TanaGPT, que es excelente, que permite la interacción y las preguntas específicas, pero es para los pacientes. Uno puede preguntarle, imagínense que quizás es un ChatGPT, pero embebido en el servidor del hospital y le podés pedir que te resuma los antecedentes de un paciente que está internado hace 200 días, por ejemplo, las complicaciones que tuvo en la internación. Es más que nada para ese tipo de preguntas, pero está dentro de los servidores del hospital y con las reglas de seguridad internas. Otra pregunta era RedCap versus Cobo Toolbox. Cobo Como, Toolbox. como Ujú. Toolbox. Sí. Le tengo que bueno, no conozco esa herramienta, la verdad. Cobo Toolbox, la Mm. vamos a buscar, pero no la he usado. En nuestro caso, tanto en los estudios nacionales como en los internacionales hemos usado RedCap siempre, porque tiene esta posibilidad de que es gratuita y que es institucional y fue generado por la Universidad de Vanderbilt, tiene muy buena, una estructura muy fácil de usar. Esta otra no la conozco, así que como tarea la vamos a ir explorando. No Bien, sé y si después alguien no sé si tiene... había Sí. creo que alguien había levantado la mano también, ¿no? Ahora no quedaron manos levantadas, no tenemos más preguntas en el chat. Si quieren hacer una preguntita más, si no, si quieren ya pasamos a contar un poquitito acerca del curso y la diplomatura. Si no hay más preguntas. Excelente. Bueno, simplemente entonces ya para ir cerrando, eh, un poco más en profundidad, vamos, esto fue una introducción muy, muy breve a una de la parte de los programas formativos que hacemos, ya que nosotros nos dedicamos a hacer investigación clínica, con lo cual nuestro principal fuerte es epidemiología, bien, especialmente trabajamos mucho en modelos causales. De hecho, el paper que les mostré recién de Lancet se llama Target Trial Emulation, que es un poco a lo que más nos dedicamos, a establecer cómo se fue sacar conclusiones causales de las distintas bases de datos o estudios clínicos, así como también desarrollo de estudios prospectivos, distintos diseños, inclusive ensayos clínicos o cohortes o registros. En el programa de la diplomatura damos un poco más en profundidad eso, tanto en la parte epidemiológica como el abordaje del análisis estadístico. El análisis estadístico lo damos de la parte de bioestadística y enseñamos también a usar algunas herramientas de análisis de software, como es Stata. Stata es lo que más usamos, es una herramienta de análisis estadístico quizás un poco más amigable y fácil que otras. Así que esto lo damos de manera más avanzada en la diplomatura de la Universidad de Buenos Aires. Es un programa que además, si ustedes están haciendo el doctorado en la UBA, cubre la totalidad de las horas cátedra necesarias para realizar el doctorado. De hecho, es un programa que lo hicimos en conjunto con la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina, un poco para esto, para dar una formación epidemiológica y bioestadística que dé herramientas a los doctorandos para desarrollar sus proyectos de tesis doctoral. Y después, por parte de la Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano, también tenemos dos programas formativos. El que empieza ahora es el programa inicial, que lo que busca es también una introducción general a estas herramientas, tanto epidemiología y estadística. Pero bueno, es un programa un poco más acotado, es un programa de 3 meses que da un poco las bases generales para que puedan ustedes ir de a poco desarrollando y llevando adelante sus propios proyectos de investigación.
Así que bueno, estos son un poco los programas generales. No sé si Martín o Jorge quiere agregar alguna otra cosa más. Cualquier información que quieran acerca de los programas, en detalle, la forma de inscripción, pueden escribirnos tanto al WhatsApp que tenemos o mismo a la página de Instagram. Nosotros les vamos a estar respondiendo por ahí. Van a empezar, como decía, van ahora en mayo y la verdad es que las dos formaciones son muy completas y realmente dan herramientas concretas para capacitarse y poder empezar a investigar. Pregunta Cristian si el curso se va a repetir más adelante. Sí, los programas son anuales. Los damos todos los años. Y pregunta si en el segundo semestre. En el segundo semestre, el que damos otro programa que es en la parte avanzada de investigación clínica, que es por ahora el único que abrimos, y vamos a hacer otro programa formativo también de manejo de base de datos abierta, que básicamente es, no sé si conocen Mimic o distintas bases de datos abiertas, eso se da en el segundo semestre. Pero la parte inicial se da siempre en el mes de mayo, empieza de cada año.